Hola, bienvenido a tu canal FishRoom MX. Hoy vamos a ver los cuidados de la Echinodorus, o comúnmente conocida como espada amazónica. Abarcaremos desde cuidados, reproducción, tipos y más. Si quieres saber todo acerca de esta planta, sigue viendo el video. Descripción: este género viene en muchas especies y variedades diferentes. Sin embargo, todas tienen formas y colores muy similares. Espada amazónica, o como su nombre científico dicta, Echinodorus blairi, es una planta en roseta, de color verde claro con hojas anchas, mientras que Echinodorus amazonicus tiene hojas más estrechas. Esta planta de acuario increíblemente popular se usa en el acuario, completamente sumergida, pero puede estar parcialmente sumergida y aún prosperará. Algunas especies tienen hojas más amplias que otras. Hábitat: la espada amazónica es originaria de la Amazonia, la cuenca fluvial más grande del mundo. Ahí, crece en las zonas ribereñas inundadas y en los ríos de corrientes lentas que permiten que la planta se adhiera firmemente en el sustrato, y extienda sus hojas y tallos. Esta es nativa de América Central, Cuba y América del Sur hasta el sur de Brasil. La espada amazónica ahora se cultiva ampliamente en granjas de todo el mundo, lo que reduce el impacto en su población de especies nativas. Tamaño: una gran ventaja de cuidar espadas amazónicas es que tienen un ritmo de crecimiento lento. Estas plantas pueden florecer y prosperar en un acuario de agua dulce bien establecido, pero el nuevo crecimiento se produce con el tiempo, lo que hace que la planta sea mucho más fácil de manejar que otras especies populares de acuario. Sin embargo, son capaces de crecer hasta 30 centímetros o más, en un acuario grande de agua dulce. Si no la recortas, una espada del Amazonas puede abarrotar fácilmente un acuario pequeño. Cuidados: hay muchas razones por las que estas plantas son populares en el comercio de mascotas acuáticas. La principal es que el cuidado de la espada del Amazonas es un proceso bastante fácil, tanto si eres un acuarista novato como un experto en paisajes acuáticos. Esta es una planta que no te costará manejar. Las espadas amazónicas pueden dar un aspecto espectacular a tu entorno subacuático sin toneladas de trabajo, siempre que cumplas los siguientes requisitos básicos. El tamaño de acuario adecuado en el que las espadas del Amazonas pueden crecer son acuarios pequeños de 40 litros. Un acuario de ese tamaño proporciona espacio más que suficiente para dejar que la planta se extienda sin dejar de mantener estables los parámetros del agua. Sin embargo, un acuario de ese tamaño no es suficiente para que la planta alcance todo su potencial. Tampoco es un gran tamaño si piensas tener muchos peces. En su lugar, recomendamos mantener las espadas del Amazonas en un acuario de 80 a 100 litros. Los acuarios de agua dulce más grandes ofrecen más espacio vertical para el crecimiento de las hojas. Además, la planta no agobiará a los habitantes del acuario. Si la planta es más pequeña, habrá que recortarla constantemente para mantenerla. Las espadas del Amazonas pueden crecer parcialmente sumergidas, por lo que puedes sobrepasar los límites típicos de tu acuario. Pero, una vez más, un acuario más pequeño solo dificultará su desarrollo. Los parámetros del agua en estado salvaje son bastante diversos. La cuenca del río Amazonas es cálida y rebosa vida. También resulta ser el mismo lugar de donde proceden muchos peces tropicales de agua dulce muy populares. Como resultado, no es difícil encontrar parámetros de agua adecuados para tu planta y tus peces. Las espadas del Amazonas también son bastante adaptables. No tienen problemas para prosperar en una amplia gama de condiciones, lo que te permite centrarte en los habitantes sin preocuparte por tu planta. La temperatura del agua adecuada es de 22 a 28 grados centígrados. En cuanto a niveles de pH, son en torno a 6.5 a 7.5. Aunque te recomiendo que sea neutro, la dureza del agua debe ser de 3 a 8 kh. Aunque se trata de una planta resistente, conviene vigilar de cerca los parámetros del agua. Acostúmbrate a utilizar un kit de análisis del agua de alta calidad para asegurarte de que el acuario está sano y estable. En iluminación: estas plantas solo necesitan una cantidad moderada de luz para sobrevivir. Elige una iluminación de espectro completo que ofrezca unos 2 o 3 vatios por galón de volumen de agua. Es un acto de equilibrio proporcionar la cantidad justa de luz para las espadas del Amazonas. Demasiada luz provocará el crecimiento de algas en las hojas. El crecimiento ligero de algas no es un problema grave, pero en exceso podría causar problemas de salud a la planta. En el lado opuesto del espectro, una cantidad insuficiente de luz puede causar decoloración. Las hojas suelen volverse marrones o rojas por falta de luz para la fotosíntesis. Aunque puede que tengas que hacer algunos experimentos para acertar, sigue un ciclo estándar día, noche y ajusta el horario de iluminación para encontrar el punto óptimo. Presta atención a la salud y el color de la planta y haz los ajustes necesarios. En sustrato: estas plantas tienen sistemas radiculares robustos. El rizoma es grande y potente, incluso en las plantas jóvenes. Las raíces no tienen problemas para extenderse a lo ancho y profundo.
Como resultado, la espada amazónica puede acomodarse a materiales de sustrato más ásperos que la mayoría de las plantas. No tiene problemas para crecer en sustratos de grava estándar. Las raíces abrirán paso a través de los trozos de grava, mientras la grava esté suelta y sea relativamente pequeña. Debería poder echar raíces y crecer con bastante facilidad. Dicho esto, probablemente obtendrás mejores resultados con un sustrato para plantas suelto. Los sustratos especiales para plantas suelen ser ricos en nutrientes, lo que podría facilitar el establecimiento de la planta. Te recomiendo asegurarte siempre de que el sustrato no contenga productos químicos o materiales que puedan dañar a los demás habitantes de tu acuario. Plantación. Plantar espadas del Amazonas es un proceso sencillo. Lo primero que debes hacer es examinar la planta y ponerla en cuarentena. La cuarentena garantizará que la espada del Amazonas no traiga plagas ni enfermedades a tu acuario principal. Tras al menos 2 semanas en un acuario de cuarentena, puedes empezar a preparar su hogar definitivo. Primero empieza por retirar las hojas descoloridas o moribundas. Las espadas del Amazonas no se curan por sí solas, así que es mejor retirar cualquier hoja con cortes o arañazos. Cava un pequeño agujero en una zona que ofrezca mucho espacio para crecer. Lo mejor es un lugar cerca del centro del acuario. Sin embargo, también puedes cultivarlo delante de los filtros y el equipo del acuario si tienes un acuario más grande. Luego coloca el rizoma firmemente en el agujero y deja visible la corona. No entierres la corona de raíces, debe quedar visible tras la plantación. Recorte y poda. Gracias a su lento crecimiento, recortar y podar no es algo de lo que tengas que preocuparte con las espadas amazónicas. Aparte de los recortes estéticos para mantener el aspecto limpio de la planta, no es un área en la que pasarás mucho tiempo. Puedes recortar los brotes viejos a medida que la planta envejezca. Las hojas más viejas están más cerca del exterior del arbusto. Solo tienes que arrancar la hoja entera para dejar paso al nuevo desarrollo. También es buena idea quitar las hojas enfermas, ya que las espadas del Amazonas pueden sucumbir a las infecciones. Cuando esto ocurre, las hojas suelen volverse negras y deshilachadas. Retira las hojas afectadas para evitar que la enfermedad se propague a la base de la planta. Reproducción. Su reproducción se puede llevar a cabo tanto de forma sexual como asexual. La reproducción sexual se caracteriza porque produce pequeñas flores en forma de espiga en el extremo de un largo tallo. Estas flores son hermafroditas, es decir, tienen órganos masculinos y femeninos en la misma flor. La polinización se produce principalmente a través de la acción del viento o insectos acuáticos, que transportan el polen de una flor a otra. Una vez polinizadas, las flores producen semillas que se liberan en el agua. En cuanto a la reproducción asexual, la espada amazónica también puede reproducirse asexualmente a través de la producción de rizomas y de su longitud. Estas nuevas plantas pueden separarse de la planta madre y plantarse individualmente. Además de los métodos mencionados anteriormente, la espada amazónica también puede propagarse mediante la división de la planta. Esto implica separar una parte de la planta madre que contenga raíces y hojas para formar una nueva planta independiente. Es importante destacar que, para que la reproducción sea exitosa, las condiciones del agua deben ser favorables para la planta. Esto incluye una temperatura adecuada del agua, iluminación adecuada y una nutrición adecuada. Además, el sustrato debe ser rico en nutrientes para fomentar un crecimiento saludable de la planta. Compatibilidad. A primera vista, las espadas del Amazonas parecen bastante resistentes, pero no dejes que esas grandes hojas te engañen. Estas plantas son más delicadas de lo que la gente cree. Pueden soportar la mayoría de los ambientes, pero los peces alborotadores son otra historia. Las espadas amazónicas no son una opción si tienes peces con fama de arrancar plantas o comerse las hojas. Algunos de los peores son los cíclidos, los plecos y los golfis. O los cíclidos más grandes les gusta mover estas plantas a su antojo. Por su parte, los golfis se comen las hojas cada vez que tienen hambre. A pesar de su naturaleza amable, los plecos rasparán lentamente la capa superior del follaje de la planta hasta que muera la espada del Amazonas. Esto hace limitante a peces pacíficos que no causen ningún daño a la planta. Los peces pequeños suelen ser mejores, ya que utilizarán la planta como refugio y no como alimento. Los invertebrados pequeños, como las gambas y los caracoles, también son buenas opciones. Pueden mantener limpias las hojas sin causar daños como haría un pleco. Algunos buenos compañeros de acuario de la espada del Amazonas sería el pez guppy, pez ángel, pez molly, apistograma, pez plati, pez disco, gouramis, daño cebra, tetra neón, incluso gambas de acuario de agua dulce o caracoles de acuario de agua dulce. Tipos de espada amazónica. Empezamos con la más típica, la Echinodorus blairi. Es una planta que vulgarmente se le conoce con el nombre de espadas amazónicas. Es quizás la representante más común de estas. Echinodorus ophelotre, es un híbrido decorativo entre Echinodorus ruteri y una Echinodorus bartii. Tiene de 20 a 50 centímetros de altura y 20 a 40 centímetros de ancho. Naturalmente,
Posee puntos negros en las hojas elípticas de color marrón rojizo, las manchas son más oscuras en las hojas más jóvenes. Echinodorus ocelot conserva sus manchas, incluso a baja intensidad de luz. El nombre de ocelot se debe al moteado de las hojas que recuerda al moteado de un felino americano llamado ocelote. La siguiente variedad recibe el nombre de Echinodorus oriental y esta variedad ha sido desarrollada a partir de una mutación de Echinodorus rosé. Las hojas nuevas presentan una coloración rosa translúcida, realmente bonita que abre una nueva variedad de colores para la decoración del acuario. Echinodorus rubin es una planta anfibio que tiene las hojas rojas, marrón y verde en su estado sumergido. Cuando sale del agua, las hojas se vuelven de color verde brillante. Se trata de una gran planta de fondo que agregar una variedad de color y textura a su acuario de agua dulce plantado, Echinodorus cordiifolius, o más comúnmente llamada espada del Amazonas hoja de melón, debido a las hojas grandes y ovaladas que recuerdan dicha fruta. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado este video aqua interesante. Si fue así, recuerda dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Si te interesan los cuidados de otros peces o plantas, pásate por mi canal. Sin más que decir, me despido. Adiós.